y en ese instante, no sé exactamente por qué ocurrió, pero se le asignó un gimnasio, que es el Víctor Jara hoy, ya no se ocupa en todo caso, eh, para realizar un show. Y a ese show fueron metaleros de todo Chile. Había gente de todos lados y fue una locura enorme escuchar. Venían creo que con la gira del Come Out Soul y fue una locura tremenda. Metaleros de todas las edades, de todos lugares, querían ver a la primera banda grande de metal en Chile, Creator. Y estos chicos de Creator no se esperaban ver tanta gente ni ver tanta locura, porque la gente se quería subir al escenario, se subió una persona, le dio un beso a Mike Petrosa. eh, fue, de hecho, el concierto no terminó, no concluyó porque era demasiada la efervescencia que había y ya era peligroso porque era una locura tremenda, la gente se lanzaba de un lado al otro, eh, había mucha energía. Y como te decía, al final todo terminó porque la policía entraron a desalojar todo y ahí quedó un desastre también. Pero fue, podríamos llamarlo épico, el hecho de que la cantidad de energía que había en ese instante y la gente de Creator lo recuerda hasta el día de hoy. Creo que en un Metal Fest, cuando recordaron los 20 años de haber venido por primera vez a Chile, estos chicos hablaron y se recordaron de ese primer concierto y dijeron que esa energía que vieron esa primera vez, aún la veían 20 años después y que ellos iban a volver siempre que tuvieran un disco. Eso, así que Claro, es un hito del sí, metal en sí, Chile, mucha energía, claramente. mucha, mucha, mucha. Pero bueno, Miguel, retomemos entonces, ¿cómo era la situación entonces ya en tu juventud? ¿Qué más pasaba? Aparte, pues ya me contabas un poco de la censura, del apoyo que tenía además de la Iglesia Claro. Católica de censurarlos, de no dejarlos expresarse de alguna manera. Cuéntame un poco, cuéntame un poco más, además porque entiendo que tuviste varias bandas, Ya. cuéntanos por ahí. Mira, el tema con las iglesias católicas, me imagino que también en Colombia, en México, en donde hay iglesias muy poderosas, ellos querían dominar todo lo que es la sociedad y a todo nivel, a todo estamento. Y la música no se escapaba de eso. La música es una herramienta muy poderosa para enviar mensajes. Eh, y el metal se caracteriza por siempre enviar todo tipo de mensajes. Desde mensajes muy simples como canciones de alegría, de tomar cerveza, hasta mensajes políticos y mensajes en contra de la religión. Eso es como algo común en el metal y en el rock. Entonces la Iglesia Católica veía una amenaza ahí en dejar a ingresar, por ejemplo, a una banda como Iron Maiden con seguidores, a la cual acusó de ser satanista por tener canciones en donde hablaba del demonio, o sus letras tocaban al personaje, por ejemplo, como Number of the Beast, ¿cierto? Eh, eh, vio una amenaza en realidad, vio una amenaza a su control, a que la juventud se pusiera cada vez más rebelde y más incontrolable. Y eso hasta el día de hoy, obviamente en menor medida, con el avance de todo lo que es los movimientos sociales, los movimientos progresistas, podríamos decir también, los jóvenes son cada vez más críticos de este tipo de religión que les limita el pensamiento, así que ha ido disminuyendo ese tema. Cuéntanos Ah, de tus grupos, cómo hacías los conciertos, cómo armabas bueno, esa fiesta. en realidad cuando partí como a los 19 años tocando por primera vez el bajo y 1 o 2 años después pues, empecé a participar en mis primeras bandas, una banda de death metal que se llama Fanning, son unos grandes amigos hoy. Es una banda bien particular de death metal porque ellos o nosotros en ese instante no tocábamos con una batería acústica, tocábamos con un sintetizador. Entonces era bastante avanzado para su época, era como una especie de Nocturnus. Claro, Una especie un de death Nocturnus. metal progresivo. Claro, muy progresivo. Entonces era llamativo porque llegábamos a tocar en los conciertos y nosotros nos armábamos batería. Entonces la banda que tocaba antes nosotros desarmaba su batería y quedaba un espacio libre. Y en ese espacio libre llegaba el vocalista que tocaba la batería electrónica y ponía un teclado y se ponía ahí con su micrófono y se ponía a cantar. Una voz muy gutural y muy poderosa. Y todos quedaban mirándose entre sí, ¿qué es esto?
Claro. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la Miguel, ¿y batería? podemos encontrar material de ellos en En, las Yu- plataformas, en YouTube? en YouTube hay material, se llama Vale. Onfanians, y hay material de ellos. Tiene después, creo que sacaron un par de demos, porque yo esa banda después la abandoné, para seguir otro proyecto que era un proyecto de power metal. Hice un cambio radical en mi, en mis gustos musicales, del death metal al power metal. Pasé por, en ese intertanto pasé por bandas de rock clásico, onda Dispaper, eh, AC/DC, Danzig, tocando todo tipo de música, pero que relacionada con el rock. Y como te digo, con esa banda era bien particular y lo pasábamos bastante bien, era divertido. Y ellos eran muy radicales, se creían el cuento del death metal. Y después de eso, como te digo, pasé a una banda de power metal y ahí era, no, ahí eso fue una fiesta, pura alegría, diversión, cerveza, chicas, rock and roll. Pero desde la underground, me imagino, pues porque en la Correcto, época correcto. En los años 90, mira, te estoy hablando de la primera banda de haber sido el año 95, 1995, 1996, esos años. Después 97, 98 estuve en otras bandas. Y el año 98, a finales de 98, sí me fui a este proyecto Power Metal en donde sí hubo más profesionalismo. De hecho, sacamos un disco el 2005. Tuvimos 7 años sacando demos hasta que obtuvimos un disco. Y con ellos sí, de verdad se avanzó más en lo que es la música, aprendí mucho más técnica, mucho más, algo más profesional, la verdad. Ahora, en Valparaíso era complicado porque Valparaíso es una ciudad muy intelectual, donde hay mucho público, porque es una ciudad de universidades, entonces tú podías tocar en bares y iba a haber público, pero hay pocos recursos técnicos. Entonces conseguir un buen instrumento, conseguir un buen amplificador, conseguir a alguien que haga una buena ecualización para tu concierto era complicado, así que el sonido no era el mejor, pero estaba toda la energía y todas las ganas para poder hacerlo bien. ya que tocas ese tema de Valparaíso, Miguel, a mí como colombiano y siempre me ha parecido algo muy interesante es cómo se vive el metalero al borde del mar. Claro, Porque pues en mi país, Colombia, el borde del mar es Caribe, es sabor, es fiesta, es otra clase de sonidos. claro, Entonces esa escena metalera al borde del mar y además en Valparaíso que limita, casi que ni limita, creo que es un puente, si mal no recuerdo cuando estuvimos allá y lo visité con Viña del Mar, correcto, que además es una ciudad conjunta a Valparaíso, pero una ciudad de gente con dinero, siento yo como de gente conservadora, donde se escuchan otras cosas. correcto. ¿Cómo se convive? ¿Cómo es esa convivencia de un metalero al borde del mar y al lado de Viña del Mar? Mira, Valparaíso es bien particular. Valparaíso es una ciudad-puerto que en algún instante fue el puerto principal de Chile. Y por Valparaíso no solo ingresaba las cargas, sino que ingresaba también la cultura. Las primeras bandas de rock en Chile ingresaron por Valparaíso. Una es una banda muy antigua que se llama Blue Splendor, ¿ya? Es una banda de rock and roll, ¿ya? Entonces Valparaíso ingresó la música. De hecho, lo más probable es que los primeros discos de metal tienen que haber ingresado por los barcos. Haber llegado, no llegaban en el avión, porque el avión era algo muy exclusivo, era para los millonarios en los años 80. Entonces los primeros discos de metal, no sé, el primer Kill 'Em All, el primer Raining Blood, de Slayer, tienen que haber llegado en algún barco, metido en alguna maleta de algún marino, y se bajaron en Valparaíso, y aquí alguien los tomó y les gustó, y los empezó a copiar, a piratear, y los repartió entre muchos metaleros y ahí avanzó. Mira, vivir la música en Valparaíso es particular, porque la primera banda de metal extremo que hubo en Chile es Belial, que aún existe. Es una banda de death metal muy antigua. Tiene discos, tiene una carrera enorme en el underground chileno y en el underground mundial. ¿Ya? Esta banda partió con un sonido muy primitivo, muy sucio, que hasta el día de hoy lo mantiene. Mantiene esa como Esa esencia del esencia, under, que es no quiero ecualizar para que el sonido sea perfecto, quiero ecualizar para causar impacto, para causar ese, horror. ese es su mensaje, ese es su Claro, mensaje. claro. De hecho, sus letras también, sus letras son políticas, son un poco contra la religión, en realidad contra el sistema en general. Son, son una banda de culto acá en Chile, es una banda muy respetada, eh, y creo que a nivel internacional también lo son, entre las bandas antiguas, entre Napalm Death, todo ese tipo de bandas, así, con ese ruido grindcore.
con ese sonido grindcore, con el noise. Ellos son muy respetados. Así que es particular vivir en esta ciudad con el metal. Bueno, muy, muy interesante a mí realmente ese tema del metalero al borde del mar me parece fascinante. Bueno, Miguel, ya que tocas el tema de esta banda política, cuéntanos un poco de cómo es el movimiento político dentro del metal desde la época de dictadura, cómo ha sido llevar esos mensajes contundentes, esos mensajes antirreligión, porque siento que además la lucha, por lo que nos cuentas un poco, siento que además la lucha del joven rockero chileno ha sido también en contra, muy en contra de la religión, ¿no? Porque la religión pues lleva ese pensamiento súper Correcto. conservador en el corazón. Entonces, cuéntanos cómo el metal ha surgido como ese movimiento que también ha llevado mensajes y cómo también lo ha hecho actualmente, ¿no? Porque entiendo que el despertar social en Chile, que empieza en el año 2019, Claro. me imagino que la expresión artística y los rockeros y los jóvenes siguen muy vigentes. Mira, en general el metal en Chile tiene una visión bastante política. De hecho, cuando tú te vas a un concierto de bandas chilenas, siempre hay un mensaje en contra de las policías, en contra de la iglesia, en contra del gobierno. Siempre ha estado presente desde la época de la dictadura. La verdad que la dictadura de Pinochet marcó mucho lo que es la esencia del metal en Chile, porque hubo, por lo que te decía, mucha represión, asesinatos, violaciones y en general los gobiernos de la concertación mantuvieron esas mismas policías, esos mismos ejércitos, no hubo mayor castigo. Entonces el metal como se opone al sistema, eh, ese mensaje lo tomó, todo eso lo tomó, lo convirtió en un mensaje y lo transformó en canciones. Y eso ha estado aquí presente. Y ahora con lo último que ocurrió, que es con la estallido social, eh, esa como energía negativa que entregaba el gobierno, que entregaban las policías, que entregaban los militares, eh, alimentó la creatividad musical de los metaleros para hacer canciones en contra de ellos. El metal normalmente se opone en contra de alguien que reprime, que oprime, se va a oponer. Es como la esencia, la rebeldía. El metal no puede, no, bueno, hay bandas de metal cristiano, pero en general el metal es anti quien te oprime. Y acá Claro. en Chile son muy notorios, muy notorios. Vale, Miguel. Bueno, yo antes de terminar y de agradecerte por este gran momento de charla entre amigos, como siempre, Claro. eh, nada, quiero que nos recomiendes algo para escuchar, algo bien chileno, algo bien rockero, algo bien metalero, algo que nos quieras recomendar. Mira, yo les recomendaría como banda poderosa que está en este instante en Chile es Nuclear. ¿Ya? Ellos son unos chicos que son de una ciudad que se llama Arica, que está al norte de Chile. Ellos hacen un thrash metal muy a la vieja usanza, son old school, a los Slayer. eh, ya tienen 3 discos y son una banda que la verdad que cuando tocan tú no puedes estar quieto. Vas a tener que ir al mosh, vas a tener que ir al cross surfing, vas a tener que sangrar. Así que se los recomiendo a los amigos de Colombia, de México, de donde nos estén escuchando, que busquen a Nuclear. Y cuando Nuclear esté en su país, vayan a verlo. Les aseguro que no nos los va a defraudar. ¿Ya? Y les voy a hacer una recomendación especial, que es una banda que a mí me gusta mucho y que es una banda de mi ciudad. Es una banda que en este instante no existe, pero tiene un par de discos muy buenos y de un thrash metal muy clásico a lo Testament, Metal Churn, esa onda, y que es Betrayed, ¿ya? Que es una banda de Valparaíso. Yo soy fanático de ellos, siempre los fui a ver y se las recomiendo para que busquen algo que es distinto. Es una banda de acá de mi ciudad. Hay otra que es en español que es Disaster, ¿ya? Que es muy buena y ellos tienen mensaje político. Vale, Miguel. Eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde la lejanía. Siempre es un gusto hablar contigo y gracias por aceptar la invitación a Transgresivos. Nada, Seba, tú sabes que un agrado de los mayores conversar contigo. Hemos tenido charlas extensísimas, así que te agradezco por considerarme para tu entrevista y tu proyecto. Y un saludo a todos los amigos del metal, que sigamos en esto hasta el día en que nos tengamos que ir a donde sea que vayamos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Cuídate. Transgresivos. Bueno, esto fue Chile por hoy.
Les quiero recomendar a todos que visiten este país. Es un país hermoso, espectacular. En todas las temporadas del año encontrarán paisajes increíbles y siempre seremos y serán